Hola a todos y todas, esta es la unidad organización de la empresa. Vamos a comenzar hablando sobre los conceptos de la administración, cuáles son sus referentes, sus autores más, más importantes. Es importante saber que hay diferentes escuelas de la administración. La administración es algo muy amplio, hay muchos libros sobre administración, sobre tipos de organizaciones, hay muchos autores, pero bueno, hay algunos que son clásicos, seguramente algunos de ustedes ya están viendo o han visto autores como, por ejemplo, Henry Fayol. Henry Fayol es uno de los referentes de la administración, es uno de los clásicos, diría, de la administración, en el cual, según la óptica de Fayol o de George Terry, la administración consta de algunos pilares importantes como, por ejemplo, acciones de planeación, planear una actividad, organizar, actuar y controlar. ¿Sí? Vamos a ver luego estas cuatro funciones como funciones de la administración. ¿Sí? Así que tengan en cuenta eso. Cuando hablamos de funciones de la administración, estamos hablando básicamente de estas actividades. Ahora, estas actividades, en definitiva, se realizan para poder llegar a un objetivo. Cualquier empresa tiene un objetivo, más allá de un hecho económico, ¿sí? De generar utilidades. Una empresa tiene, por supuesto, la idea de generar utilidades, ganancia. ¿Sí? Además tiene también, por supuesto, objetivos de ayudar a la comunidad, de responsabilidad social empresaria, RSE, se llama eso, ¿sí? De ayudar a la comunidad. Pero, por supuesto que tiene que tener bien claro cuáles son los objetivos de la empresa. Por ejemplo, fabricar una familia de productos determinada, fabricar una gama de productos, una cantidad determinada de productos. ¿Sí? Cualquier empresa tiene un objetivo de ventas. ¿Sí? Si ese objetivo no se cumple, bueno, la empresa entra en problemas. ¿Sí? Entonces, con lo cual, para llegar a esas unidades, a esas ventas, tiene que utilizar recursos. ¿Y qué recursos tiene la empresa? Y bueno, tiene recursos humanos, los empleados, operarios, técnicos, ingenieros. Por supuesto que tiene recursos económicos, tiene un capital de trabajo, ¿sí? Para llegar para los objetivos. ¿Sí? Entonces, utiliza estos recursos para llegar al objetivo. ¿Sí? Entonces, esto básicamente es lo que habla la escuela se llama escuela funcional, o sea, digamos, la escuela funcional, pero los referentes, algunos referentes podrían ser Henry Fayol, que es el más importante, o George Terry. Después tenemos otra escuela, que es la de las relaciones humanas, que en definitiva nos dice que una empresa internamente funciona a través de las relaciones interpersonales, ¿sí? Que básicamente considera a la organización como un proceso, ¿sí? Eh, un proceso social entre los componentes, ¿sí? Para poder también llegar a, a cumplir los objetivos. Tengan en cuenta que siempre, sea cual fuere la escuela a la cual estamos haciendo mención, está presente llegar a cumplir los objetivos de la empresa, ¿sí? Utilizando los recursos de la empresa. También tenemos otra escuela, que es la escuela de toma de decisiones, que esto ya es más directo, en el cual básicamente indica que el proceso que tiene que pasar una empresa es a través de una sucesiva
serie de toma de decisiones, que también es verdad, ¿sí? O sea, cualquiera de estas definiciones que estamos mostrando o comentando, ninguna invalida a la otra, ¿eh? Son todas, van sumando para tener luego una, una definición, digamos, una idea general, ¿sí? Como por ejemplo, lo que están viendo en el cuadro violeta, se puede hacer como un resumen de algunas escuelas, como por ejemplo una definición entonces final que se puede resumir de esta manera, que la administración es un conjunto de actividades, ¿sí?, dirigidas a aprovechar los recursos que tiene la empresa de manera eficiente y eficaz con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos o metas de la organización. Vamos a ver luego qué diferencia habría entre utilizar los recursos de manera eficaz y de manera eficiente. Este cuadrito entonces es un resumen de lo que recién comentamos. Por un lado tenemos que hay una utilización eficiente y eficaz de los recursos financieros, materiales, informáticos y humanos. Entonces la empresa utiliza los recursos que tiene, ¿m?, ¿para qué? Para alcanzar las metas. Entonces todas las empresas tienen metas. Estas metas o objetivos se plantean generalmente de manera anual, ¿sí? Entonces, en base a esas metas, la empresa sabe qué cantidad de recursos debe contar. No es lo mismo fabricar, digamos un número, 1000 unidades que 100.000 unidades, por ejemplo. Entonces, una empresa podría llegar a prever, aumentar o cambiar sus objetivos año a año. Una empresa puede crecer, con lo cual puede llegar a incorporar entonces, por necesidad, más personal, más recursos financieros, ¿sí?, más recursos informáticos. O sea, esos objetivos se plantean año a año. Entonces puede empezar como una empresa pequeña, ¿sí?, que tiene un horizonte, digamos, más limitado, recursos más limitados, y se pone una meta o objetivo de acuerdo al tamaño de la empresa. Pero la empresa puede crecer y puede cambiar sus objetivos, y si cambia sus objetivos va a tener que necesariamente modificar sus recursos. Tanto si aumentan sus niveles, por ejemplo, de venta, de producción, o si lo disminuye. Una empresa que el mercado esté contraído y bueno, y quizá en vez de agrandarse, disminuya o se achique la empresa. Entonces, si se achica la empresa, tiene que desprenderse de recursos, por ejemplo, recursos humanos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto no es fijo para nada, pero generalmente entonces el horizonte de planeación, acuérdense de planeación, generalmente estamos hablando de un año, ¿sí? Bueno, vamos entonces a lo que les comentaba en la primera parte, que son las funciones de la administración. Esto es fundamental, grábenselo, es algo muy importante de esta unidad. ¿Cuáles son? Ustedes tienen que saber cuáles son las funciones de la administración, ¿sí? ¿Cuáles son? Bueno, las siguientes. La planeación, que es el proceso de prever, de determinar objetivos en el tiempo, ¿sí? Entonces, lo que decíamos recién, planear los recursos. Si de acá a un año o 2 años prevemos, por ejemplo, ampliar la planta, relocalizarnos, agregar nuevos productos, vamos a tener que prever incorporar personal, materiales, equipamiento, modificar instalaciones. Eso se prevé o sea, no es una decisión inmediata que yo hoy decido cambiar los objetivos e inmediatamente los obtengo. Entonces no son decisiones que se pueden clasificar en decisiones de corto plazo, mediano plazo, largo plazo.
Lo que es planeación, seguramente estamos entre mediano plazo y largo plazo. ¿Sí? Planeación. La otra función de la administración es la organización, que es, una vez tenidos estos recursos, ¿cómo los utilizo? ¿Sí? ¿Cómo agrupo? Yo tengo tanto personal, tantos empleados, por ejemplo, bueno, ¿cómo lo distribuyo en los diferentes departamentos, por ejemplo? O tengo tantos recursos económicos, tanto capital, bueno, ¿qué presupuesto le estoy dando al departamento de compras? Si puede tener dos compradores, tres compradores, al departamento de producción, a ingeniería, a administración. O sea, cada departamento va a tener su presupuesto. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo organizo ese presupuesto? Y luego, una vez que tengo los empleados en los departamentos, bueno, ¿qué funciones le doy a cada uno? ¿Qué función le doy al ingeniero junior? ¿Qué función le doy al proyectista? ¿Qué función le doy al supervisor de inyección, por ejemplo? ¿Qué función le doy a tal o a cual? Esto se organizan las actividades ya teniendo el recurso. Se organizan. ¿Sí? Dirección. ¿De qué manera me dirijo a estos recursos para que realicen las actividades? O sea, sabemos ya, definimos qué actividades el recurso va a tener, ¿no es cierto? El proyectista va a tener que, bueno, proyectar máquinas, proyectar algunas piezas, bueno. ¿Y de qué manera me dirijo a él? ¿Quién lo dirige? ¿Quién tiene, digamos, la función de darle la orden? ¿Sí? Bueno, hay un gerente. Bueno, un gerente, por ejemplo, de ingeniería. Entonces, a través de gerente de ingeniería, este gerente va a ser encargado de transmitirle entonces, o dirigirlo para que realice las actividades. No es algo que la persona va a hacer automáticamente o por su cuenta. ¿Sí? En este caso, lo que estamos viendo es que hay una persona que tiene a cargo a otra persona a la cual le da una cierta directiva para que cumpla con la función a la cual está asignado. Dirección. Y el control es controlar, por supuesto, lo que está haciendo, pero si, digamos, estamos en producción y la meta mensual de producción eran, no sé, 10 máquinas, bueno, controlamos si en ese mes se hicieron las 10 máquinas, si hicieron más máquinas o menos máquinas. Si hay un desvío, se verá qué sucedió. ¿Sí? Pero el controlar sería entonces la comparación entre lo planeado y lo real. Lo planeado y lo real. Tiene que haber un control, que lo puedo hacer en el momento que disponga, ¿no? Puedo hacer controles diarios, mensuales, ¿sí? Pero el intervalo del control, bueno, lo definirá cada política y cada departamento, ¿sí? Bueno, en este cuadro vemos un resumen o ejemplos de estas funciones, ¿sí? ¿Qué se entiende por planeación? ¿Qué se entiende por organización? Por dirección y control. Dijimos que planeación, entonces establecer metas, objetivos, siempre son de mediano o largo plazo. ¿Sí? Si hay, por ejemplo, diferentes alternativas. Ustedes han visto localización de planta, ¿sí? En el cual vieron diferentes métodos de localización. Entonces, quizá un método le dé 2 o 3 alternativas de relocalizar o de localizar la empresa, si es una empresa quizá nueva, ¿no? Empresa nueva y dice, bueno, podemos estar en el Parque de Bursaco, no sé, en Pilar y en otro lugar, ¿cierto? Bueno, entonces, planeación también está dentro de o estas decisiones están dentro de lo que es planeación. Una vez que tenemos localizada la planta, por ejemplo, bueno, y tenemos dimensionado lo que va a ser nuestro volumen de producción, podemos prever los recursos que son necesarios para llegar a la meta o objetivo que dijimos antes. ¿Qué cantidad de personal? ¿Sí? Una empresa automotriz dice, bueno, acá se van a fabricar, no sé, 1000 autos por día. Bueno, entonces
se van a Zárates, se van a Pilar, se instalan la planta, y bueno, esa planta va a tener que estar dimensionada en función de esa meta, de esa meta. Entonces, bueno, ¿cuántos operarios, ¿no es cierto? ¿Cuántos supervisores, cuántos ingenieros hacen falta para incorporar en ese proyecto? ¿Sí? Entonces se planean los recursos. El punto 2, dijimos de organización. Una vez que tenemos esos recursos, o la cantidad de recursos, se diseñan los cargos, se diseña el puesto y la amplitud que va a tener o la facultad que va a tener esa persona. ¿Sí? ¿Qué tarea específica va a hacer? El soldador, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a soldar? En esta pieza, este dispositivo, va a estar afectado a este sector. ¿Sí? Todos los puestos que se vayan generando, ¿sí?, o diseñando, van a tener que tener una función. Eso se llama diseño del puesto. Se diseña el puesto. ¿Sí? Se crea la estructura de la organización, llámese entonces organigrama, ¿sí? Se va armando el organigrama de cómo va a ser la empresa, cuáles van a ser las relaciones de dependencia, cómo se van a generar y de qué manera los diferentes departamentos, ¿sí? Se definen posiciones de staff, que posiciones de staff no son lo que llamamos que están en la cadena de mando, eso lo vamos a ver cuando vemos organigrama. Todo lo que está en el organigrama, todo lo que ustedes pueden ver en el organigrama, en un trazo, digamos, en un trazo continuo, ¿no es cierto?, la línea es continua, esos están dentro de la cadena de mando. Esto quiere decir que cuando ustedes vean una posición, ¿no es cierto?, viendo el organigrama por encima de otra, significa que está, además de estar por encima en el gráfico, ¿sí?, está por encima en el nivel de la organización. Y muchas veces, si están conectadas las líneas, es porque una persona depende de la otra. Eso lo vamos a ver en organigrama. Hay que coordinar las actividades, ¿sí?, las actividades de la organización, a ver de qué manera ahí se comunican un puesto con el otro, un sector con el otro. ¿Sí? Esto es organización. Y lo que está aquí el último es definir asignación de recursos. Entonces, ¿qué cantidad de empleados va a tener un departamento, el otro? ¿Sí? Cantidad de, no sé, computadoras, ¿sí?, cantidad de mobiliario, qué superficie va a tener la oficina cada uno. ¿Sí? Entonces, eso asigno o asignamos recursos. En cuanto a la dirección, es la capacidad de dirigirme entonces al empleado, de darle las órdenes, de motivarlo, de conocer cuáles son sus problemas en caso de que hubiere, pero transmitirle entonces la información en cuanto a lo que tiene que hacer y de qué manera lo tiene que hacer. En este caso, digamos, es muy importante tener lo que luego vamos a ver como una habilidad humana, ¿no es cierto?, de poder tener una buena comunicación digamos, del superior al subordinado. ¿Sí? Dirección. Y el control, dijimos, medir el desempeño, ¿cierto?, por indicadores, cantidades, bueno, de acuerdo al parámetro seleccionado, se controla entonces el desempeño del sector y dentro del sector quizá a las personas. ¿Sí? Entonces, pero para eso tenemos que tener parámetros de comparación. ¿Sí? Decimos, bueno, tenemos que llevar a esta cantidad, a este índice, tanto en calidad, en cantidad, ¿sí?, en el parámetro que el sector defina, se comparará si se llegó o no se llegó a ese índice propuesto. En cuanto a la administración, tenemos 3 niveles claramente definidos. Puede haber más de acuerdo al tamaño de la organización, pero básicamente estamos teniendo 3 niveles, que son el nivel alto, el nivel intermedio y el nivel operativo. ¿Qué es el nivel alto? Bueno, el nivel alto está ocupado ¿por quién? Por las personas
¿sí? por directores, por presidentes de las empresas, en las cuales sus tareas son tareas de planeación prácticamente, ¿sí? Se planean nuevos productos, se planea, digamos, alguna modificación o ampliación de la planta. Son decisiones que se toman a mediano o más que todo a largo plazo, ¿sí? Son las personas que están en los puestos más altos, ¿eh? La administración en nivel alto, ¿sí? Administración nivel medio son generalmente los gerentes que tienen como función también planear, organizar y dirigir. ¿Mm? Ya están más en contacto con la planta, ¿sí? Y el nivel operativo es el que está en la producción del bien o el servicio, ¿sí? Por ejemplo, un operario, ¿sí? Inclusive un supervisor, un comprador, un vendedor, no solamente en la parte productiva, sino también en la parte administrativa. ¿Sí? Se dice que están en el nivel de producción del bien o del servicio. Entonces tenemos nivel alto, nivel intermedio o nivel medio y nivel operativo. En este cuadro vemos los niveles, vemos las funciones que son o sea, planeación, organización, dirección y control, ¿sí? Y con diferentes porcentajes referidos a que el tiempo invertido en cada uno de ellos. Por ejemplo, una alta administración podría estar, no sé, acá indicaría el 28% de afectado a la planeación. Esto puede variar, pero lo que quiero que quede claro es que de acuerdo a los niveles en el cual se sitúa la persona, bueno, le va a dedicar diferente porcentaje de su tiempo a la planeación, a la organización, a la dirección o al control, ¿sí? Estos porcentajes, tómelo como referencia, no son bajo ningún punto de vista algo fijo, ¿sí? Pero están puestos a efectos que ustedes sepan que la distribución del tiempo, de acuerdo a la función o a la posición que ocupe la persona en estos diferentes niveles, va a ser diferente.